Alejandro y Sofía parecían la pareja perfecta. Se habían mudado a una pequeña ciudad en el norte de Estados Unidos hace algunos años, buscando nuevas oportunidades. Compartían sueños, hablaban el mismo idioma, el español, y siempre fueron el tipo de pareja que los amigos señalan como ejemplo de complicidad y apoyo. Pero, como dicen por ahí, el amor puede ser ciego, sordo y un poco tonto. Y, en el caso de Alejandro, también bastante distraído. Sofía descubrió la infidelidad de la manera más cliché posible. Alejandro dejó su celular en la mesa del comedor, el mismo lugar donde, semanas antes, le había prometido amarla para siempre. Ella no tenía intención de tocar el aparato. Después de todo, siempre había confiado en Alejandro, pero una notificación apareció en la pantalla y por un impulso, miró. «No veo la hora de verte de nuevo», decía un mensaje de una tal Mariana. Ah, Mariana. Sofía ni siquiera sabía que odiaba ese nombre hasta ese momento. El corazón de Sofía se apretó y, por un instante, pensó que estaba viviendo una telenovela mexicana de tercera categoría. Abrió la conversación y encontró un mar de mensajes llenos de secretos, risas y emojis. Emojis. ¿Alejandro? Él nunca le había enviado un emoji en 5 años de matrimonio. Ni siquiera un pulgar arriba sarcástico. Y ahora, aquí estaba él, enamorado y digitalmente efusivo con otra. Cuando Alejandro llegó a casa, Sofía estaba sentada en el sofá, sosteniendo su celular como si fuera una granada a punto de estallar. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó, con una voz más calmada de lo que debería. Él sonrió, sin idea de lo que venía. «¿Mi celular?», respondió, como si acabara de ganar un concurso de preguntas. «Muy bien, querido. Punto para ti», Sofía contestó, con una sonrisa que mezclaba sarcasmo y rabia. «Pero ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Quién es Mariana?». El rostro de Alejandro perdió todo color. Balbuceó algo como una compañera de trabajo, pero era demasiado tarde para mentiras mediocres. El silencio que siguió fue uno de esos silencios que solo aparecen en las escenas de las películas antes del gran drama. ¿Una compañera de trabajo? ¡Qué coincidencia! Porque yo pensé que era el nombre de la persona con la que andas maratoneando emojis enamorados. El sarcasmo de Sofía era ácido, cortante. Alejandro tragó saliva, sabiendo que la noche sería larga. La explosión de emociones llenó la sala. Sofía se sentía como si la hubiera atropellado un camión, de esos grandes, con un letrero de neón que parpadea engañada en letras gigantes. El dolor se mezclaba con una rabia que nunca supo que podía sentir. Alejandro intentó justificarse, balbuceando palabras como momento de debilidad y error, pero Sofía solo se rió, una risa corta y amarga. Debilidad. Alejandro, debilidad es no poder abrir un frasco de pepinillos. Lo que tú hiciste tiene otro nombre. Finalmente, Alejandro se dio cuenta de que no había palabras que pudieran reparar lo que había hecho. Sofía estaba herida, traicionada y, sobre todo, decepcionada. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una voz firme. «Solo quiero entender una cosa, Alejandro. De todo lo que pasamos juntos, de todo lo que construimos, ¿cómo pudiste pensar que esto era una buena idea?». Alejandro no tenía respuesta. Y en ese momento, Sofía se dio cuenta de que no necesitaba una. Las palabras de él no cambiarían lo que ella sentía ahora, una mezcla de dolor y furia, una herida abierta que no sabía cómo empezar a sanar. Ella se levantó, devolviéndole el celular como si fuera un pedazo de basura. «Buena suerte con tus emojis, Alejandro. Espero que te hagan compañía porque, por ahora, necesito un tiempo lejos de ti». Y así, con el sonido de la puerta cerrándose de golpe,
Sofía salió a enfrentar la primera noche de lo que sería el comienzo de una nueva fase, marcada por un descubrimiento doloroso, pero también por la oportunidad de redefinir lo que realmente quería del amor, o de Alejandro. Después de la explosión de aquella noche, Sofía tomó algunas prendas, las arrojó a una maleta sin mucho cuidado y decidió ir a la casa de su amiga Valeria, alguien que sabía que no haría preguntas de inmediato. Valeria era ese tipo de amiga que entendía todo con solo una mirada, y cuando Sofía apareció en su puerta con la maleta en mano, Valeria simplemente sonrió y dijo: «Entonces, Alejandro la cagó». «No». Sofía soltó una risa cansada. ¿La cagó? Rompió el récord mundial de estupidez. Valeria. Los primeros días, Sofía se sentía anestesiada, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera, sin realmente formar parte de ella. Valeria intentó animarla con películas y un suministro infinito de vino barato. Nada como una buena dosis de alcohol y drama ajeno para olvidar el nuestro. «¿Verdad?», decía Valeria, llenando la copa de Sofía sin esperar respuesta. Pero, mientras el vino fluía, también lo hacían las lágrimas. Sofía sentía una mezcla de tristeza, frustración y, por supuesto, rabia. «¿Sabes qué es lo más irritante?», se desahogó un día, con la voz quebrada. Ni siquiera se molestó en inventar una excusa creativa. Ni un «fui abducido por extraterrestres». Nada. Solo error y debilidad. ¡Qué mediocridad! Alejandro, por su parte, estaba perdido en un mar de arrepentimiento. Pasaba las noches mirando al techo, tratando de entender cómo había terminado en esa situación. El silencio de la casa era opresivo, cada rincón parecía gritar la ausencia de Sofía. Decidió escribir cartas, porque, claro, nada dice «perdóname por ser un idiota» como una serie de cartas manuscritas. «Querida Sofía», comenzaba, «sé que no merezco tu perdón, pero…», y ahí se quedaba atascado. «Pero…», «¿qué, Alejandro?». «Pero espero que los emojis puedan borrar una aventura, idiota». Rompía la carta con frustración. Al día siguiente, lo intentaba de nuevo, y otra vez, como si alguna de ellas encontrara, por magia, las palabras correctas. Mientras Alejandro se sumergía en su propia versión de autoflagelación literaria, Sofía intentaba redescubrir quién era sin él. Pasaba los días en el parque, escribiendo en un cuaderno, tratando de sacar todas las emociones que la asfixiaban. Se sentía traicionada, pero también sentía algo más profundo, una tristeza por la versión de sí misma que había desaparecido con los años. «Me he perdido», Valeria confesó en un suspiro. «Y ahora, ni siquiera sé quién soy». Valeria, siempre práctica, respondió con una sonrisa. «Bueno, eres alguien que necesita un buen corte de pelo y una noche de baile. Vamos a arreglar eso». Alejandro no desistía de sus cartas, cada una más desesperada que la anterior, pero ninguna de ellas llegaba a las manos de Sofía. Incluso intentó aparecer en su trabajo, con flores en la mano y una sonrisa que, sinceramente, parecía más una súplica de auxilio que un gesto romántico. «Alejandro, ¿de verdad estás tratando de ganarme con flores del supermercado?». «De todas las cosas previsibles». Sofía lo interrumpió en medio de la oficina. «Vas a necesitar más que flores baratas para arreglar esto». Alejandro solo sonrió, un poco avergonzado, tratando de pensar en algo que no fuera «lo siento». Desesperado por ser ignorado y sintiendo que estaba al borde de la desesperación, Alejandro buscó ayuda en un grupo de apoyo para personas que, como él, habían cometido errores, la forma educada de decir que habían sido idiotas. Allí, escuchó historias de otras personas que habían pasado por situaciones similares, algunas incluso más complicadas que la suya. Y fue allí,
entre confesiones vergonzosas y consejos dudosos, que Alejandro comenzó a comprender la profundidad de sus propios errores. Tal vez no se trataba solo de la infidelidad, sino de todo lo que había descuidado a lo largo de los años. Sofía, por su parte, estaba comenzando a descubrir una nueva versión de sí misma. Retomó viejos pasatiempos, volvió a tomar clases de baile, por primera vez en años, se compró un par de zapatos que no eran para ocasiones especiales. Comenzaba a sentir, poco a poco, que tal vez su vida podría ser plena sin Alejandro. Pero, al mismo tiempo, había una pequeña voz irritante en su cabeza que preguntaba: ¿y si realmente cambia? La distancia que ambos habían puesto entre ellos parecía extenderse por kilómetros, pero, al mismo tiempo, los empujaba hacia un enfrentamiento inevitable con sus propios deseos y sentimientos. Sofía aún sentía la herida abierta, pero ahora había una curiosidad sobre lo que podría venir después. Alejandro, por otro lado, estaba comenzando a entender que, si quería una segunda oportunidad, tendría que cavar mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Al fin y al cabo, el amor, como estaban aprendiendo, no es para los débiles, ni para los que piensan que los emojis lo resuelven todo. Después de meses de silencio absoluto y cartas que nunca llegaron a su destino, Alejandro había comenzado a acostumbrarse a la idea de que quizás él y Sofía nunca volverían a verse. Y, claro, fue justo cuando comenzó a aceptar esa idea que el destino decidió jugarle una broma. Una mañana soleada de sábado, Alejandro salió a comprar pan fresco en un mercado comunitario local, donde Sofía, por su parte, estaba tratando de encontrar tomates decentes. Estaba perdida entre estantes cuando sintió ese perfume familiar. Un perfume que, hasta entonces, era reconfortante, pero que ahora traía una mezcla de nostalgia y rabia. Sofía se dio la vuelta lentamente y allí estaba él, Alejandro, sosteniendo una bolsa de pan con una expresión de sorpresa en el rostro, como si acabara de ver un fantasma. «¿Sofía?», murmuró, como si su nombre fuera una pregunta y no una certeza. «Alejandro», respondió ella con una falsa sorpresa exagerada. «No sabía que comprabas pan para alguien que no sabe hacer tostadas». Alejandro sonrió, una sonrisa vacilante que suplicaba por una tregua. «No esperaba verte aquí», dijo, intentando parecer casual, pero fallando miserablemente. Sofía alzó una ceja, una sonrisa sarcástica en la comisura de sus labios. «¿De verdad? ¿Y dónde pensaste que estaría?» «Encerrada en un convento después de tu brillante actuación de cómo arruinar un matrimonio en 5 sencillos pasos». Había una tensión eléctrica entre los dos, algo que los atraía aunque ambos sabían que deberían alejarse. Alejandro respiró hondo. «Yo te escribí», dijo casi en un susurro. Sofía soltó una carcajada breve. ¿En serio? Vaya, debió ser una carta maravillosa. Lástima que el cartero estaba tan ocupado enviando flores del supermercado que nunca llegaron. Él percibió el tono irónico, pero había algo más en su voz, una nota de dolor que él reconocía bien. Sintiendo que no tenía mucho que perder, Alejandro se acercó un poco más. «¿Te puedo invitar a un café?», preguntó, con una mirada esperanzada. Sofía vaciló por un momento. Podría haberle dado la espalda, podría haber salido de allí sin decir una palabra más, pero en lugar de eso, suspiró. «Solo si es un café realmente bueno». «Alejandro, no voy a aceptar disculpas débiles y café malo en la misma mañana». Él se rió, una risa genuina que no daba desde hacía meses. «Está bien, prometo que será el mejor café que has probado, o al menos, el más caro». En la cafetería, los primeros minutos fueron tensos. Sofía estaba cerrada, brazos cruzados, mirándolo como si él fuera un enigma que estaba cansada de tratar de resolver. Alejandro comenzó a hablar, contando sobre el grupo de apoyo,
sobre las cartas que escribió pero no envió, y sobre cómo estaba tratando de entender qué lo había llevado a cometer un error tan estúpido. Sofía, aún escéptica, sacudió la cabeza. ¿De verdad piensas que decirme que hiciste terapia va a arreglar todo, Alejandro? ¿O que lamentarte va a borrar lo que pasó? Alejandro respiró hondo, tratando de no perder la paciencia. No, Sofía, no lo creo. Pero necesitaba cambiar, necesitaba ser mejor, y no solo por ti, sino por mí mismo. Ella lo miró, desafiante, como si estuviera esperando que cometiera un desliz. ¿Quieres que crea que cambiaste solo porque descubriste que eres un idiota? Necesito algo más. Alejandro. Necesito pruebas, no promesas. Él sintió una punzada en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Sé que las palabras no bastan, dijo suavemente. Pero estoy dispuesto a demostrar con hechos, todos los días, que merezco una segunda oportunidad. Solo necesito que me des una oportunidad para hacerlo. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, su mirada penetrante fija en la de él, como si estuviera buscando algo. Finalmente, suspiró y sonrió, con un toque de ironía. Está bien, Alejandro. Pero que sepas que es la última vez que acepto una invitación a café de un tipo que me dejó tan en la estacada. Rieron juntos, por primera vez en mucho tiempo. Y en esa pequeña cafetería, en medio de una mañana cualquiera, había una chispa de algo que podría ser el comienzo de una nueva historia. Alejandro sabía que el camino por delante sería difícil, y Sofía sabía que el perdón era un riesgo. Pero, por ahora, estaban dispuestos a intentarlo, un día a la vez, y quizás un café a la vez. Después de ese reencuentro inesperado en la cafetería, Alejandro y Sofía empezaron a verse con más frecuencia, pero de una manera cautelosa, casi como dos extraños tratando de reconocerse en un territorio familiar pero desconocido. Cada encuentro era una especie de prueba. Estaban aprendiendo a comunicarse de nuevo, pero esta vez con una honestidad que había faltado por tanto tiempo. Y, por supuesto, con una dosis extra de sarcasmo, porque, sin eso, ¿dónde estaría la diversión? Alejandro sugirió que comenzaran a asistir a sesiones de terapia de pareja. Al principio, Sofía frunció el ceño. Ah, sí. Porque nada dice romance, como sentarse en una sala con un desconocido y discutir nuestros problemas. ¿Verdad? Alejandro sonrió, sin dejarse intimidar. Bueno, creo que sería un cambio refrescante después de todos los años que ignoramos lo que estaba mal. Sofía no pudo evitar reírse, a pesar de todo. Buen intento, Alejandro. Puede ser que finalmente estés aprendiendo a ser sincero. En las primeras sesiones, la tensión era casi palpable. Sofía y Alejandro se sentaban en extremos opuestos del sofá, como si la distancia física pudiera protegerlos del dolor emocional que aún intentaban superar. El terapeuta, un hombre de mediana edad con una sonrisa suave, intentaba guiar la conversación, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba lidiando con dos maestros de la ironía. Entonces, ¿qué creen que causó este distanciamiento?, preguntó el terapeuta. Sofía respondió primero, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Oh, ¿quieres decir además del pequeño detalle de la infidelidad? Tal vez el hecho de que vivimos años en una farsa educada. Alejandro, aprovechando el comentario, agregó: sí, fue un error clásico. Subestimé el poder destructivo de un mensaje de texto. ¿Quién diría que los emojis podrían acabar con un matrimonio? El terapeuta suspiró, claramente no preparado para ese tipo de sarcasmo armado. Pero, poco a poco, entre bromas agudas y silencios dolorosos,
comenzaron a emerger verdades que ambos habían evitado durante años. Se dieron cuenta de que, para empezar de nuevo, necesitaban mucho más que disculpas. Necesitaban vulnerabilidad. Con el tiempo, las sesiones comenzaron a tener sentido. Sofía se dio cuenta de que todavía había resentimiento en su corazón, pero también había amor. Odiaba admitirlo, pero aún amaba a Alejandro, solo que no sabía si era suficiente para reconstruir algo con él. Alejandro, por otro lado, estaba decidido a luchar. Sabía que necesitaba recuperar no solo la confianza de Sofía, sino también su respeto. ¿Sabes?, dijo durante una de las sesiones, nunca imaginé que sería tan difícil lograr que volvieras a gustar de mí. Eras tan fácil al principio. Sofía rió, negando con la cabeza. Ah, querido, era joven e ingenua. Ahora soy más vieja y más sabia, y probablemente un poco más difícil de impresionar. Fuera de la terapia, comenzaron a redescubrir los pequeños placeres de la compañía mutua. Volvieron a bailar, como solían hacerlo en los primeros años de noviazgo, cuando la vida era más sencilla y menos cargada de resentimientos. Un día, Alejandro la llevó a una clase de salsa, algo que Sofía siempre había amado, pero que la había descuidado durante años. ¿De verdad crees que mover las caderas te va a dar puntos extras?, provocó ella. Él se encogió de hombros con una sonrisa. Al menos es un comienzo mejor que los emojis. ¿No crees? Poco a poco, esos momentos empezaron a sumar. Hubo, por supuesto, recaídas. Días en los que los recuerdos dolorosos volvían con fuerza, como fantasmas obstinados que se negaban a irse. En uno de esos días, Sofía estalló en lágrimas en medio de una caminata. Alejandro intentó abrazarla, pero ella lo apartó, gritando: ¿De verdad crees que solo porque estamos intentando ya he olvidado lo que hiciste? Él guardó silencio, permitiendo que ella liberara la ira. Cuando Sofía se calmó, él solo susurró: No espero que olvides, Sofía. Solo espero que, algún día, puedas perdonarme. Con el tiempo, ese muro invisible entre ellos comenzó a desmoronarse. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de todo, quería intentarlo de nuevo, no por Alejandro, sino por ella misma. No quería ser definida por el dolor o la traición. Quería ser la mujer que creía en las segundas oportunidades, no porque fuera fácil, sino porque podría ser una forma de redención. Alejandro, por su parte, aceptó que el camino de regreso al corazón de Sofía sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrer ese camino, paso a paso, sin prisa, sin atajos. Al final, eligieron seguir juntos, no porque todo estuviera resuelto, sino porque decidieron que el amor que aún sentían el uno por el otro valía la pena el esfuerzo de intentarlo de nuevo. Sofía todavía mantenía una pizca de sarcasmo en su voz, pero ahora había un calor, una esperanza que antes no existía. Está bien, Alejandro, dijo un día, tomando su mano. Tienes tu oportunidad. Pero no esperes flores todos los días. Él sonrió, apretando su mano de vuelta. Solo quiero la oportunidad de merecerlas, un día a la vez. Y así, comenzaron a reconstruir, ladrillo por ladrillo, con la certeza de que el amor, como la vida, está lleno de giros, fallas y de vez en cuando, sorpresas agradables. Al fin y al cabo, incluso en las historias más complicadas, a veces el amor realmente gana al final, con o sin emojis. Y así termina la historia de Alejandro y Sofía, un viaje de dolor, arrepentimiento y, sobre todo, de segundas oportunidades. Nos recuerdan que el amor no siempre es perfecto, pero puede ser increíblemente poderoso cuando ambos están dispuestos a luchar por él. Ahora, queremos saber, ¿tú crees en las segundas oportunidades en el amor?
¿Has vivido o presenciado una historia de redención romántica? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y te hacen reflexionar. Hasta la próxima, y recuerda, el amor siempre tiene el último capítulo, solo depende de cómo decides escribirlo.